Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos a este domingo en línea para tener nuestro culto de adoración. Les pido que inclinando nuestros rostros comencemos adorando el nombre de nuestro Señor con una oración. Señor Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la vida que tú nos das, por la bendición, Padre, que tú nos das de escuchar tu mensaje. Te pedimos, Padre, de tu protección para cada familia que está en estos momentos viendo esta transmisión. Señor, te rogamos que el mensaje pueda ser claro, Señor, a los ojos de tu pueblo, a los oídos de tu pueblo, Señor, que tú seas con nosotros cada mañana, Señor, cada día, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y prepara nuestro corazón para el mensaje que escucharemos. Gracias por todo lo que eres y lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, ahora les invito a que busquemos la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en el Salmo 91. Lectura bíblica en el Salmo 91. La palabra de nuestro Señor dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Demos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y a continuación vamos a pasar a un periodo de adoración con nuestras hermanas de alabanza. Buenos días, hermanos. Agradecemos a Dios este hermoso domingo que el Señor nos ha dado. Y les invito, hermanos, a abrir sus himnarios y buscar el himno número 10. Dice en Salmo 95:6, venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hoy canto el gran poder de Dios. Hoy canto el gran poder de Dios, los montes Él creó. Habló a los mares con fuerte voz, los cielos extendió. Su mente sabia cantaré, poder al sol le dio. La luz es de la noche
ese mismo entusiasmo, sigamos alabando a nuestro Dios con el himno 110. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata el hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sigamos alabando a nuestro Señor con este himno en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo yo al reino del Señor. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nada temeré. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener nuestra lectura bíblica para el mensaje de esta mañana, que se encuentra en el Salmo número 14. La palabra de nuestro Señor dice: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Que se ha corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh Dios de Sión, saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Así, hermanos, dejo el tiempo a nuestro pastor, quien trae el mensaje de esta mañana. Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. Una vez más, una bendición reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Voy a rogarles que abramos una vez más nuestras Biblias en el Salmo 14
Mantengamos nuestra Biblia abierta allí porque será la base de nuestra reflexión. Salmo 14. Existen imágenes que se fijan en la memoria infantil, que aún sin ser entendidas son almacenadas allí por el resto de la vida. Cuando un servidor era niño, veía en la ciudad de Torreón, en algunos de los muros de la ciudad de Torreón, una frase muy grande que afirmaba: cristianismo sí, comunismo no. A los ojos de un niño que empezaba a leer, dicha leyenda lucía enorme, y algo que hacía que fuera más visible es que en aquel tiempo no había grafitis en las calles. Pero no sabía lo que significaban esas palabras, qué propósito perseguían o quién las había plasmado allí. Ahora entiendo que eran la expresión de la reacción conservadora de la Iglesia Católica frente a lo que veían como una terrible amenaza, y era el avance del comunismo. Uno de los grandes argumentos de su cruzada es que el comunismo entrañaba una terrible amenaza para el cristianismo porque era una ideología atea. Curiosamente, a la luz de la Biblia, el ateísmo no es necesariamente una postura ideológica, ni tampoco una realidad reciente. Ya existía en Israel en la época bíblica de manera que, a pesar del paso del tiempo, es una mentalidad que sigue gozando de buena salud. Hoy día los sociólogos coinciden en que el ateísmo ha existido siempre, pues dicen, y yo creo que con sobrada razón, que es imposible que todas las personas creyeran o simplemente que creyeran lo mismo. Sorprendentemente, la Biblia valida esta opinión, ya que enseña que en la vida y en los hechos se puede negar lo que afirmamos con nuestra boca. Esto no es un ateísmo ideológico, sino vivencial. No es un ateísmo filosófico, sino existencial. No es un ateísmo de conceptos o de argumentos, sino de valores, de actitudes y de hechos. ¿Qué nos enseña el Salmo 14 respecto a esta actitud? Les invito, hermanos, a considerar las enseñanzas que encontramos en este pasaje. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro texto, quisiera mencionar el hecho de que en los años 60, los años 70 todavía, en el tiempo en el que la Iglesia Católica veía el avance del comunismo como una terrible amenaza, había una serie de actitudes en medio de los países católicos y no católicos. En los países evangélicos recuerdo al hermano Martyn Lloyd-Jones, quien decía que se negaba a sumarse a la lucha contra el comunismo porque a final de cuentas, decía Martyn Lloyd-Jones, lo que la Iglesia Católica quiere es que nos subamos al ring para defender su propia forma de totalitarismo. Pero en el mundo católico la situación era diferente. Recuerdo la noche del 14 de septiembre de 1968 en un pueblo llamado San Miguel Canoa, en el estado de Puebla, en donde un grupo de trabajadores de la Universidad de Puebla iban de excursión a la Malinche y fueron sorprendidos por la noche y por la lluvia y se hospedaron en ese lugar. Unos días antes el sacerdote había arengado a la comunidad diciendo que los comunistas iban a llegar, que iban a poner en el campanario una bandera roja y negra, roja como el diablo y negra como el pecado, que iban a prohibir la religión y que iban a despojar a los habitantes del lugar de sus propiedades. Cuando estos trabajadores de la Universidad de Puebla llegaron al lugar, empezaron a notar que había situaciones extrañas hasta que se dieron cuenta que finalmente los moradores del pueblo llegaron armados con machetes, con piedras, con palos e iban por ellos. El hombre que los estaba hospedando se interpuso entre el grupo y sus huéspedes y simplemente lo masacraron. Y lo mismo sucedió con 3 de los empleados de la Universidad de Puebla y trágicamente no hubo ninguna consecuencia legal ni para los linchadores ni tampoco para el sacerdote que había emprendido esta campaña. Con esto quiero decir que no estamos hablando solo de cuestiones de ideología o de opinión, sino de cosas que pueden exacerbar los ánimos y llevar a las personas a posiciones violentas. Hablamos, hermanos, entonces de las características del ateísmo funcional, como encontramos en el Salmo número 14,
Y a la luz de este pasaje yo encuentro cuando menos 3 características. La primera de ellas es que un ateo funcional se caracteriza por su autoengaño. Empezando por las definiciones y de forma muy general, el ateísmo se entiende como el rechazo a la creencia en dioses o deidades. Los postuladores del ateísmo teórico suelen decir cosas como: el ateísmo es el fruto de filosofías basadas en información científica, la experiencia social y el pensamiento progresista. La diferencia fundamental es que nosotros tenemos razones para no creer, en tanto que los creyentes no tienen razones para creer. Obviamente esta definición es muy corta, es muy limitada. 2 profesores de la Universidad de Tennessee, Christopher Silver y Thomas Coleman, hicieron un estudio sobre el tema y proponen 6 tipos de ateos, y seguramente tienen razón. El primero es el ateo intelectual. Es el tipo de no creyente que busca información y estimulación intelectual sobre el ateísmo, le gusta debatir y argumentar, sobre todo en sitios populares y en internet. Suelen ser versados en algunos libros y artículos sobre religión y sobre ateísmo, y pueden citar esas fuentes con frecuencia. El segundo tipo de ateo es el ateo activista. Esta clase de ateos y agnósticos no les basta con no creer en Dios, sino quieren que el resto de las personas crean exactamente igual que lo que ellos creen respecto a la religión. Tienden a pertenecer a grupos políticos que luchan, por ejemplo, por los derechos de la comunidad LGTB, el feminismo, el medio ambiente, protección animal, etc. 3. El ateo agnóstico buscador. A este grupo conformado por personas que no dudan en la existencia de Dios, pero tienen una mente abierta y reconocen los límites del conocimiento y la experiencia de los seres humanos. Estas personas suelen cuestionar sus propias creencias y no mantienen posiciones ideológicas firmes. Esto no significa que estén confundidos o tiendan a abrazar la incertidumbre. Existe un cuarto tipo, el ateo antiteísta. Este grupo manifiesta su oposición a la religión y a las creencias religiosas, generalmente posicionándose como opuesto a la ideología religiosa. Los antiteístas ven a la religión como ignorancia y creen que cualquier individuo o institución asociada es retrógrado o perjudicial a la sociedad. El antiteísta dice tener un entendimiento claro de su visión superior de las limitaciones y el peligro de las religiones. Estas personas son francas y fieles y en ocasiones beligerantes sobre su posición. Creen que las evidentes falacias de la religión deben ser abordadas agresivamente. Hay un quinto tipo de ateos, el ateo no teísta. Son personas que no se involucran ni con la religión ni con la antirreligión. Puede tratarse de algunos casos de apatía o de desinterés. La religión no juega ningún papel en su conciencia o cosmovisión y no tiene ningún interés en movimientos teístas o ateístas. No solo no creen y su falta de fe se traduce en la ausencia de religión en cualquiera de sus formas. Pero hay un sexto tipo de ateo, muy curioso, es el ateo ritual, que creen en Dios, pero no se involucran en la religión y suelen pensar que no hay vida después de la muerte, pero esta clase de no creyentes junta a personas que tienen prácticas tradicionales, religiosas tradicionales, y las entienden más como enseñanzas que ayudan al ser humano a alcanzar la felicidad y que como un camino de liberación trascendente. Participan en ritos, en conciertos cristianos, ceremonias, meditación, clases de yoga o festividades, explicándolas simplemente como tradiciones familiares. Para otros se trata de una conexión personal con un profundo simbolismo. Obviamente, antes de que la afirmación o la negación de Dios fueran formuladas conceptualmente, coexistían en las actitudes de los seres humanos.
En otras palabras, antes de que se negara o se afirmara la existencia de Dios con argumentos, algunos lo negaban con los hechos. Podemos llamar a esta actitud ateísmo práctico o funcional. ¿Qué implica este nombre? Para tratar de entenderlo es necesario apelar a una idea paralela. Guardando el sentido de proporción, existe un fenómeno cultural llamado analfabetismo funcional. Analfabeta funcional es alguien que ha recibido cierta instrucción escolar, pero muestra discapacidad para utilizar sus conocimientos de lectura, de escritura y de cálculo en las situaciones de la vida diaria. Tiene dificultades, por ejemplo, para llenar una solicitud de trabajo o entender un contrato legal. Un ateo funcional, entonces, es un individuo incapaz de utilizar sus valores, sus conocimientos, sus capacidades morales innatas frente a los retos de la vida real. En otras palabras, es alguien que decide vivir y funcionar como si Dios no existiera. Y uno de los primeros pensadores cristianos que abordó el tema del ateísmo fue Eusebio de Cesarea, quien dijo: de los ateos unos niegan simplemente que Dios exista. Otros fabrican dioses que no existen rechazando al que existe, en tanto que otros dicen que existe, pero no se ocupa ni se preocupa por este mundo. Aunque el Salmo 14 parece atribuir la decadencia moral al ateísmo, sin embargo, no necesariamente es así en todos los casos. Un comentarista bíblico, un brillante hebraísta del pasado, el doctor Luis Alonso Shekel, decía: desde nuestro horizonte moderno se adelantan otro tema inquietante, el de los ateos honrados. En su honradez y justicia con el prójimo no está implícita la trascendencia de Dios, no es fácil entenderlos o explicarlos. Ateos a pesar de su honradez, honrados a pesar de su ateísmo. En esa misma línea de pensamiento, y pese a disentir firmemente frente al cristianismo, Sir Bertrand Russell, un filósofo y matemático ateo del siglo XX, decía: creo que hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo con Cristo, mucho más de aquellos que dicen ser cristianos profesos. No sé si podría seguirle el resto del camino, pero iría con él mucho más lejos de lo que iría la mayoría de los cristianos profesos. Alarmarnos entonces por el avance del escepticismo es francamente algo ocioso, pues en las trincheras no hay ateos. Esto significa que en las grandes crisis de la vida, donde descubrimos nuestra fragilidad, nuestra necesidad de Dios, es en ellas en las que Dios nos sale al encuentro y demuestra su inmenso e incondicional amor. Y no necesitamos esforzarnos mucho para demostrar que esta vida está llena de trincheras. En contraste, la forma de ateísmo más peligrosa para la Iglesia de Dios es el ateísmo funcional. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos enseña que un ateo funcional se caracteriza también por su conducta. Una vez que el ateo funcional se persuade de la ausencia divina, en algún momento empieza a funcionar y a vivir como si esto fuera verdad. La Biblia resume los supuestos de quienes piensan y viven así. Piensan: Dios no se da cuenta, no se entera. Salmo 10, Salmo 94. No castiga con su cólera, ni se fija en nuestros hechos. Job 35. Las nubes no lo dejan ver. Job 22, 14. Y consecuencia de semejante mentalidad son algunos de los peores frutos de la naturaleza humana: la corrupción moral, el término utilizado aquí significa sepulcro, la ambición, la injusticia social, la perversión de lo recto, la falta de equidad, la hostilidad, la violencia, etc. Y tal vez el mejor ejemplo antiguo del ateísmo fáctico lo encontramos en Caín. Aún después de la caída, era miembro de pleno derecho de la primera comunidad de adoradores de la Biblia. Participaba del culto a Dios mediante sus ofrendas en un tiempo en el que no existía ley ni normas o preceptos que lo demandaran.
Es evidente entonces que las ofrendas expresaban la necesidad que los hombres sentían de Dios. Sin embargo, el texto bíblico afirma: y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. ¿Cuál es la razón del rechazo de la ofrenda de Caín? Los intérpretes de la Biblia se han dividido entre quienes piensan que el rechazo divino fue la naturaleza de las ofrendas y quienes piensan que fue el propósito de las propias ofrendas lo que generó el rechazo. Los primeros dicen que Dios prefirió la ofrenda animal por su valor tipológico, por su alusión al sacrificio de Cristo, mientras que los segundos afirman que se agradó de la ofrenda de Abel porque apuntaba a la vida eterna, mientras que la de Caín apuntaba a la preservación de la vida terrenal. Sin embargo, ambas opiniones son igualmente incorrectas. Las ofrendas de los hermanos eran iguales delante de Dios, pues representaban el fruto de su trabajo, y por otra parte la ofrenda de Abel no fue una ofrenda de sangre, porque la palabra hebrea que el texto utiliza, la palabra minjá, cifra ofrendas no cruentas. La clave para interpretar este rechazo de Dios es la actitud del corazón de los hermanos, y las palabras del texto lo demuestran. Dice la Escritura: Caín trajo del fruto de la tierra algunas ofrendas al Señor, pero Abel trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. Lamento tener que hacer un comentario gramatical, pero es necesario para entender mejor nuestro texto. Dependiendo del contexto, la misma conjunción hebrea puede traducirse como conjuntiva, como una Y, o puede traducirse como adversativa, como un pero. En pocas palabras, Caín trajo de los frutos de la tierra, no trajo los primeros frutos, bikurim, simplemente cumplió con el ritual. En el camino encontró algo y lo llevó al Señor. En contraste, Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Esta actitud insinúa lo que siglos después dirá claramente el Nuevo Testamento. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muertos hablan por ellas. Pero regresando a nuestro texto, contra lo que se podía pensar, un ateo funcional puede ser un fiel miembro de la iglesia, es más, puede ser incluso un ministro, tal como ocurrió con los perversos hijos de Elí, de los que hemos hablado en las últimas semanas. Eran sacerdotes de Dios, pertenecían a esta casta reservada por Dios para el ministerio, pero dice la Escritura, nunca conocieron al Señor. Eran hombres tan depravados que son llamados hijos de Belial, en 2 Samuel 2:12. Eran incrédulos que hicieron de la credulidad del pueblo y de la credibilidad de Dios su modus vivendi. Esto me recuerda una anécdota que contaba un pastor mexicano, paisano de un servidor, quien durante algunos años sirvió como misionero en España. Estuvo en la península como misionero y empezó a asistir a una iglesia española y se hizo amigo del pastor, y entonces escuchó que los miembros de la iglesia se quejaban de su pastor. Eso no es raro, no es difícil que los miembros de las iglesias se quejen de nuestros malos sermones, de nuestra poca educación, de nuestras incongruencias, de nuestro escaso atractivo personal, etcétera, pero difícilmente alguien se queja de lo que se quejaba esta iglesia. Y se quejaban de que el pastor no se paraba en la puerta del templo para despedir a la congregación. Así que mi amigo habló con el pastor y le dijo: hermano, me han dicho que no despides a la iglesia en la puerta, que no te paras allí para despedirlos. Y el pastor respondió: sí, así es, no lo puedo hacer. ¿Cuál es la razón por la cual no te paras en la puerta para despedir a la congregación? Bueno, el problema es que tendría que decirles Dios le bendiga. ¿Y cuál es el problema de decirles eso? Bueno, el problema es que yo no creo en Dios.
dice el pastor. El misionero le preguntó al armado, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué le enseñas a la gente? Y el pastor contestó, bueno, este es un trabajo como cualquiera, yo enseño a la gente que se porte bien, que traten de hacer lo correcto, que sean morales, etc. Aunque no podemos generalizar, y en España conocemos y hemos tenido testimonio de creyentes fieles, de alguna manera podemos ver la explicación del estado de la obra del Señor en la Europa continental en este tiempo. Como antes señalamos, la forma de ateísmo más pernicioso para la Iglesia de Dios es el ateísmo práctico, y la Biblia nos advierte de él. ¿Acaso no enseñaba el apóstol San Pablo que existen conductas que equivalen a la negación de la fe? En 1 Timoteo 5:8 dice que el que no provee para su familia ha negado la fe. ¿Acaso no dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 12? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje, y es que el texto nos enseña que un ateo funcional se caracteriza por su superstición. La Biblia no contiene un solo ejemplo de ateísmo filosófico. De lo que sí nos habla, y lo hemos dicho, es del ateísmo práctico y de su perfil, y uno de sus rasgos distintivos, es decir, la superstición. ¿Qué es la superstición? La superstición se define como creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Fe desmedida o valoración excesiva respecto a una cosa, o creencia ridícula y elevada al fanatismo sobre materia religiosa. El Salmo 14:5 enseña que el ateo funcional es espantadizo, es decir, es alguien que se aterra cuando piensa en el juicio divino. En los hechos, las personas supersticiosas son padres de ateos teóricos, pues arrastran a muchos al escarnio y a la negación de la fe. Comentando este salmo, Carlos Spurgeon, como el celoso predicador cristiano que era, decía: en la aflicción el ateo es la más desgraciada y solitaria de todas las criaturas, y narraba una curiosa anécdota con la que argumentaba su dicho. Decía, hace unos 30 años estaba en un barco con una de esas criaturas ponzoñosas, es decir, con un ateo, cuando se levantó una terrible tormenta. Él fue quien se asustó más y, con el barco dando tumbos, cayó de rodillas ante el capellán y confesó que era un ateo ruin que había negado al Ser Supremo desde que tenía uso de razón. El capellán quedó pasmado y pronto corrió la voz que en el barco había un ateo. En la cubierta superior, varios marineros que nunca habían escuchado esa palabra pensaban que se trataba de algún pez extraño que había caído allí, pero se quedaron sorprendidos cuando vieron que era un hombre y oyeron de su propia boca que hasta ese día no había creído que Dios existiera. Mientras se hallaba postrado en su agonía o de la confesión, uno de los marineros murmuró al contramaestre si no convendría echarlo por la borda. Pero ya estaba a la vista el puerto y de repente el viento amainó. De nuevo, el nuevo arrepentido pidió a todos los que estaban presentes, que eran todos unos caballeros, que no dijeran nada sobre el asunto, sobre lo que había pasado allí. Al cabo de un par de días de haber desembarcado, alguien empezó a burlarse de la devoción del ateo cuando estaba a bordo, cosa que éste negó con toda su fuerza, y se hizo evidente que uno de los dos estaba mintiendo, y el asunto terminó en duelo. Para su desgracia, el ateo perdió, resultó herido y empezó a sangrar con abundancia, así que volvió a convertirse en un buen cristiano, como cuando estaba en el mar, hasta que se hizo evidente que su herida no era mortal. Dice Spurgeon, actualmente es famoso y escribe folletos en contra de la opinión de los que aceptan la existencia
de las hadas. Como conclusión, el 27 de agosto de 1995 se difundió en los medios de comunicación una noticia que sacudió a los Estados Unidos. En la ciudad de Austin, en Texas, se reportó la desaparición de 3 miembros de una familia, cosa que hubiera sido poco relevante si no se tratara de la familia que había desaparecido. Era la familia de Madeleine Murray O'Hair, mujer que alcanzó notoriedad en 1960 por la denuncia que condujo a la Suprema Corte de los Estados Unidos a prohibir la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. En algunas ocasiones lo he dicho, yo sé que este es un tema muy sensible en nuestros hermanos en los Estados Unidos, pero si las mayorías tienen derecho a imponer sus valores a las minorías, en este país nuestros hijos estarían cantando la guadalupana en las escuelas públicas. Creo que es mejor una educación laica. Con su demanda, la señora Murray pretendía guardar a su hijo William J. Murray de la influencia cristiana, cosa que sin embargo no pudo lograr. 20 años después, en 1980, William J. Murray fue bautizado en una iglesia bautista y se convirtió en predicador, lo que lo llevó al rompimiento con su madre. La señora Murray dijo que después de haber nacido, su hijo se convirtió en un posaborto, que lo repudiaba, que lo que le había hecho estaba más allá de todo perdón humano. En enero de 2001 se confirmó que la señora Murray, su hijo y una nieta habían sido asesinadas por otros ateos, no por cristianos, por razones económicas. Hoy día William J. Murray es presidente de la Coalición de la Libertad Religiosa, una organización sin fines de lucro que lucha en favor de los derechos de los cristianos en su país y en el resto del mundo. No pocos ateos teóricos han llegado a ser buenos cristianos. En contraste, el ateísmo funcional es una verdadera desgracia porque encarna un muy pobre modelo de la vida cristiana. Un detalle por demás interesante de este salmo es que la palabra que nuestra versión traduce como necio, la palabra nahal, proviene de una raíz que significa ajarse, marchitarse o secarse, idea que describe al ateo como alguien marchito o seco por dentro, un hombre cuya alma está como una hoja caída. Por esa razón Spurgeon también decía, es un título que se da al necio en el sentido de que ha perdido el jugo y la savia de la sabiduría, la razón, la sinceridad y la piedad. Es un individuo sin savia, el esqueleto de un hombre, un sepulcro ambulante de sí mismo, en quien toda religión y recta razón se han marchitado, se han secado y han decaído. En síntesis, este salmo nos advierte sobre esa actitud que encierra una amenaza, incluso una tentación para cualquier cristiano. Si usted se pregunta de qué forma un verdadero cristiano puede caer en el ateísmo funcional, Matthew Henry responde, siempre hay algo de ateísmo práctico en el fondo de todo pecado personal. Lo que quería decir es que cuando decidimos pecar contra Dios, miramos a otro lado y actuamos como si Dios no existiera. Este es el enfoque del rico insensato que construía graneros con la idea de jubilarse de Dios, o para jubilarse de cualquier necesidad humana, para emanciparse de la tutela divina. E idéntica intención tenemos en las palabras que el apóstol Santiago dirige a cristianos cuando dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que es el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente niebla que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez más, hermanos, recuerdo a fines de los años 60, cuando esos enormes letreros aparecían en las calles de Torreón: cristianismo sí, comunismo no, cómo la Iglesia Católica se sentía intimidada por el avance de algo que consideraban una amenaza contra la subsistencia del cristianismo. Ahora sabemos, hermanos, que el cristianismo fue diseñado por Dios a prueba de todo. Hay países en donde algunas personas temen el avance del socialismo, y la verdad es que, viniendo de ese trasfondo, un servidor no lo considera una amenaza. Lo que sí debemos ver como una verdadera amenaza es toda forma de ateísmo práctico. Que el Señor nos permita vivir en la conciencia de que lo que somos y lo que hacemos son asuntos por los cuales tendremos que dar cuentas a nuestro Dios. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites una vez más reunirnos en torno a tu palabra y meditar en ella, para suplicarte, Señor, que nos permitas entender y poner por obra lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Demos gracias al Señor por el mensaje que ha traído en boca de nuestro pastor. Y ahora, a continuación, hermanos, les invito a que tomemos un nuevo periodo de adoración a cargo de nuestras hermanas. Les invito nuevamente, hermanos, a abrir el himnario y buscar el himno 331. Todas las promesas del Señor. En 2 de Pedro 1:4 dice: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Alabemos a nuestro Señor con este hermoso himno. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Una vez más, hermanos, nos gozamos al meditar juntos en la palabra de nuestro Dios y también al suplicar su bendición. Oremos al Señor para ser despedidos. Gracias te damos, Padre, porque nos permites venir a tu palabra, gozarnos en ella, y al disponernos, Señor, a salir de tu casa, te rogamos que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre.
Amén.